¿Qué tal? Estamos en el siguiente video. Vamos a continuar con la parte teórica del curso de C++. Ahora estamos la parte 17. Voy a compartir. Vamos a compartir la pantalla. Antes que nada les quería decir que, bueno, en el video 1, y si ustedes también van encontrando, como yo hablo en castellano, argentino, no muy castellano, y es medio usamos palabras medias, algunas inventadas, porque en informática hay palabras que existen en inglés sobre todo y no existen en castellano, o existen y son muy molestas de decir. Entonces, algunas de esas palabras que yo utilizo, que son medios argentinismos o cosas son inventadas dentro de nuestro gremio, ¿no es cierto? Entonces las puse en el video 1, las voy poniendo. Si alguno encuentra alguna más de estas que no entiende qué son, me lo dice tanto en Twitter o en Facebook o donde sea, y yo las voy a ir agregando en el diccionario. Por ejemplo, alocado, que viene del verbo alocar, que tampoco existe, es un verbo inventado que usamos cuando queremos decir que se reserva espacio en la memoria utilizando malloc, o sea que estamos haciendo una alocación o una reserva de espacio en la memoria. Lo que pasa es que en castellano decir reservar espacio en la memoria es muy largo, en cambio alocar es como una especie de verbo inventado de qué significaría eso, ¿no es cierto? A pesar de que no existe. Alocado, alocar, significaría el equivalente a reservar espacio en la memoria utilizando alguna función tipo malloc que reserva espacio en el heap. Pero es mucha la explicación, por eso es más fácil usar una palabra sola, y como no existe, o no sé si existe, nosotros utilizamos alocar o alocado, el objeto alocado o alocarlo, hacemos verbo. Lo mismo, fritar. Muchos me dijeron, ¿qué es fritar? Fritar es lo contrario de alocar, es usar la función free. Cuando vos alocás, después querés liberar la memoria, y entonces utilizás la función free, y como no con liberar, o qué sé yo, liberar memoria, es mucha palabra, demasiado largo, utilizamos fritar. Es lo que es liberar la memoria reservada previamente por malloc o alguna función que aloca en el heap, y entonces fritar significaría eso. Y castear es un verbo inventado que proviene de cast, o sea, cuando hago un cast de un tipo de dato, para convertir o para asignar algo que es de un tipo de dato a otra variable de otro tipo de dato, entonces hago un cast, y como no existe el verbo en castellano, inventamos castear o casteado, y entonces esas palabras que utilizamos las vamos a ir colocando acá. Si hay más, las vamos a ir colocando también en el primero. Todas las vamos a colocar en el primero, no en cada uno de los que tenga esas palabras, sino que el que tenga alguna duda puede ir al primer video y fijarse ahí. Si no la encuentra, que está ahí, avise y las vamos agregando, ¿no es cierto? Bueno, eso es una de las cosas que quería decir, porque hay personas que no lo entienden, algunos que lo tratan de traducir al inglés y por supuesto se vuelve loco el translator porque no conoce las palabras. Bueno, entonces ahí las tiene. Bueno, vamos a seguir con el cursito. Ahora estamos con la segunda parte de punteros, y acá está hablando de crear una tabla dinámicamente utilizando punteros a punteros. Vemos que acá tenemos una declaración de una tabla como puntero a puntero. Bueno, acá hay un pequeño código que es el primero que vamos a ver hoy, y después haremos los ejemplos, pero por hoy vamos a ver este solo para que se entienda. Lo vamos a ver bien a bajo nivel. Este codiguito lo puse acá. Le agregué un memset o algo y un par de cositas más para que se entienda. Pero bueno, nosotros habíamos visto que podíamos, esto no es parte del código, lo estoy explicando yo acá. Por ejemplo, esta tabla 1 puede ser un puntero a un entero, un puntero simple a un entero, ¿no? Y entonces si nosotros utilizamos new para alocar un array de enteros en el heap, utilizamos new, sería alocar lo que estoy hablando, new o malloc, es similar. ¿Qué hace? Agarra la cantidad de enteros, 134, lo multiplica por el tipo de dato 4 y reserva en el heap una cantidad de memoria 134 por 4. O sea, para poner todos estos enteros, para después tener, digamos, el espacio para poner los enteros en 134 lugares, que cada uno pesa 4. Y esto me devuelve una dirección. O sea, este new, la función new, si le ponemos el mouse encima, vemos que devuelve un void asterisco. Entonces, ese void asterisco
no me pide que lo castee ni nada, pero en realidad lo está casteando a tabla 1, que es un int asterisco. O sea que en realidad esta dirección tiene que guardarse una variable puntero, porque es una dirección lo que devuelve new, y eso se guarda en tabla 1, que es un puntero a entero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de puntero entero, sabemos que puede ser un puntero entero a un número solamente o puede ser un puntero a un array de enteros. Es lo mismo, porque en resumidas cuentas el contenido del puntero va a haber un entero, el primero del array, así que es lo mismo. No hay problema con eso. A ver, un minutito, ya vengo. Bueno, en resumidas cuentas, este tabla 1 es una variable puntero y tiene la dirección de lo que alocó este array, este new, ¿no es cierto? Este array de enteros. Esta dirección que alocó acá de 134 por 4, ese espacio de memoria que reservó, tiene una dirección y esa dirección se guarda en el puntero tabla 1. Eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora lo quito esto para que no moleste. Ahora vamos a el puntero a puntero. Vemos que tabla es un puntero en puntero. ¿Por qué? Porque vemos que, a diferencia del caso anterior, que alocaba una cantidad, un array de enteros, en este caso está alocando un array de punteros a enteros. O sea que, ¿cómo calcula? Que un puntero tiene, tiene un tamaño de 8 bytes, porque es una dirección. Toda dirección en 64 bits tiene un tamaño de 8 bytes. O sea que este puntero son 8 por n 134. O sea que este espacio de memoria, que son 134 por 8, va a estar ocupado por punteros enteros. Y entonces esa dirección que le da ese espacio la guarda en tabla. O sea que yo para llegar después a uno de los elementos estos necesito una doble indirección. Una primera para llegar en la primera, porque tabla ya de por sí es una indirección, como hemos visto, para llegar al inicio, a la dirección donde está esto reservado, ¿no es cierto? La dirección donde reservó en la tabla de punteros. Esa primera indirección, el contenido de tabla, me da la dirección de este array. Y la segunda indirección es el segundo índice, este índice me movería a través de todos los punteros. O sea que si yo tengo tabla de 0, tendría el primer puntero, ¿no es cierto? Este tabla de 0, esto está escrito así nomás, no es verdad, esto no se puede hacer, digamos, en C++, pero es una idea de que tabla es un puntero a un array de punteros, ¿no es cierto? Entonces, este sería tabla de 0, que es un puntero a un entero, tabla de 1 es un puntero el puntero 1 a un entero, otro puntero a otro entero. O sea que cada uno de los elementos de tabla son punteros enteros. Y a su vez, tabla, por supuesto, todo eso está en una dirección de memoria, todo esto está reservado por el new, y a su vez esa dirección está guardada en tabla, ¿no es cierto? O sea que hay una doble indirección. Una, por la misma naturaleza de que tabla es un puntero y que para hallar la dirección de todo esto necesito hacer una indirección, averiguar un contenido. Y después, por supuesto, la segunda, que es el array este a través del cual me voy a mover a través de este índice, ¿no es cierto? Bueno, acá esto lo agregué yo porque no está en el código original para poner todo a cero, el tabla o sea, el contenido de tabla, lo estoy poniendo a cero, eh, hago n por el tamaño del entero, o sea, n por 4, lo que se hace acá, digamos, la cantidad de bytes que está alocando, y pongo todo ese contenido a cero para que la basura que haya ahí no interfiera, porque si haces un new, lo que queda ahí, lo que está ahí, puede haber un montón de basura. Entonces estoy vaciando todo el array para que por ahora esté vacío. Podría ser, esto también no está en el código original, podría asignarle a tabla de 0, por ejemplo, que es un puntero en entero, esto sería, por ejemplo, tabla de 0 le podría asignar una dirección de, por ejemplo, m, que es un entero, y podría asignarle esta dirección, y ahí podría imprimirlo, por ejemplo, la dirección, esa tabla de 0 sería esa dirección, porque es una dirección, tabla de 0 es un puntero en entero, y el contenido de tabla de 0 sería, en este caso, m, ¿no es cierto? 231. Si lo corro, vamos a ver, lo vamos a compilar. Si lo corro, espere que termine, vamos a ver que esta dirección es la dirección que asigné acá a tabla de 0, la dirección de m. Y después M era 123, era 231, ¿no? Entonces al imprimir el contenido,
imprimo 231, que es la dirección. Obviamente que cuando yo hago una tabla así de punteros a enteros, el puntero es un puntero, pero es un espacio para colocar un puntero, pero originalmente no tiene nada. Por eso acá se hace tabla cero, porque esto tiene todo basura y va a tener todos ceros. Así que yo no puedo, tengo que asignarle a cada valor una dirección. Cualquier puntero, con solamente decir esto es un puntero entero, bueno, pero ¿qué? Tengo que asignarle una dirección de algún objeto que sea un entero. Entonces acá por ahora son punteros enteros, pero no tienen nada asignado. Son simplemente tipos de datos que son punteros enteros. Después tendría que asignar a cada uno, como hice acá en este caso, que esto no es parte del código original. Después lo voy a quitar. Le asigné la dirección de un entero, en este caso 231, para que se vea que si lo asigno. Si no hago esto, si yo no le asigno esto y imprimo, si yo esto no lo imprimo directamente la dirección, vamos a ver que acá va a imprimir cero y acá a buscar el contenido me va a dar error, porque va a ser el contenido de cero. O sea que esto fallaría. Bueno, esto lo vamos a comentar también porque es parte de la explicación, no es parte del código original. Vamos a volver a compilar. Y bueno, entonces ahora lo que yo quiero hacer es una tabla bidimensional, que cada uno de estos punteros que no están asignados apunten a un array de enteros, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos un array de punteros y que cada uno a su vez apunte estos punteritos apunten a un array de enteros. Entonces hago un for para recorrer toda la tabla de 0, por ejemplo, es un puntero un entero, lo tengo que asignar, y como le había asignado acá la dirección de m, en este caso voy a asignarle una dirección de un array de enteros. En este caso es 4 por m, que es 231, o sea que va a ser 231 enteros, o sea, tabla de 0 va a ser una tabla de 231 enteros, ¿no es cierto? O sea que este índice m va de 4 en 4, porque en realidad acá estamos asignando enteros. O sea que dentro de tabla de 0, tabla de 1, bajo nivel, nos tendríamos que ir moviendo de a 8, porque son punteros y cada uno tiene 8 bytes, son direcciones. O sea que para pasar el primero estaría en 0, el segundo estaría en 8, así me iría de 8 en 8. Y dentro de cada puntero son array de enteros, o sea, esto apunta a un array de enteros, me tengo que mover de a 4 porque son enteros, ¿no es cierto? En este caso vemos que cuando lo genera 4 por 231, que es esa dirección de memoria, genera ese espacio de 4 por 231 para colocar los 231 enteros, y esa dirección la agrega en tabla de i o tabla de 0, tabla de 1, cada uno va a tener esa dirección que va a ser ese puntero hacia array. Y después de que ya generé todos estos punteros a enteros, ¿no es cierto? Esto está generando un espacio también de memoria, que esto va a ser, también va a estar vacío, ¿no es cierto? Tengo que asignar, porque hasta ahora tengo punteros y cada uno es un puntero a un array de enteros que todavía tampoco está definido. O sea, tenemos el espacio simplemente vacío, ¿no es cierto? Hay de 231 enteros, pero no hay ningún entero dentro. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un for para asignarlos a todos, pero acá asigna uno solo. Tabla de 21 lo que hace es buscar el puntero 0, 1, va a buscar el 21, el puntero 21 o sea, el primer índice se mueve a través de los punteros, ¿no es cierto? Por eso es una tabla bidimensional. Y el segundo índice, dentro del puntero 21, como cada puntero de estos es un array, va a ir de 4 en 4 buscando el 33, que va a ser el entero 33 del array ese, y ahí le asigna el 123. Y después lo imprime, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ahora lo volvemos a recompilar, porque le sacamos un pedacito ahí, vamos a correrlo, vemos que me imprime tabla de 21 de 33, que es lo que asignamos acá, le imprime el valor y es 123. El entero que asignamos es 123. O sea que, en cierta forma, yo me estoy moviendo. Por supuesto, hice una tabla bidimensional, pero que la creo en runtime, o sea, porque estos tamaños yo podría preguntarle al usuario, dice, ¿cuál es el n que querés tener? ¿Y cuál es el m que querés tener? Y el tipo que me ponga 200, entonces se arma en runtime. Yo puedo este valor ser variable y crear un array acá de punteros variable, que pueda ser de la cantidad que sea,
Y después este también puede ser variable acá, y entonces este array bidimensional va a ser variable y puede ser creado en runtime. Acá lo seteó acá este valor, pero podría ser ingresado o calculado de alguna cosa para poder, de alguna otra operación, calcularlo para poder crearlo en runtime, ¿no es cierto? Y de esa forma, bueno, después libera la memoria y agarra y borra todos los tablas de 0, tabla de 1, tabla de 2, todo lo hace delete de todos estos que hizo acá, tabla de 1 igual a new, los va borrando uno por uno, y después que borra todos los borra directamente tabla, ¿no es cierto? O sea, primero todos estos new, que son estos, le hace delete a cada uno de estos componentes, o sea que va de adentro para afuera. Y después que borró todos estos, borra el new que hizo acá, que es el de tabla, ¿no es cierto? Que lo borra acá al final, y libera toda la memoria. Bueno, vamos a verlo a bajo nivel, un minutito, vamos a abrirlo. Bueno, acá tenemos el código, el main, vemos acá el código, el desensamblado, y acá vemos el de compilado. Vemos que el de compilado se parece bastante, vemos que hace un new, acá le vamos a poner en decimal, de como dijimos 134 por 8, ahora vamos a ver qué es este saturated mul, es una multiplicación, multiplica 334 por 8, ahora lo vamos a ver bien, y de esa multiplicación hace new, como habíamos dicho acá, que hacía n era 134 y el tipo de dato era puntero, era 8, entonces para alocar tiene que hacerlo con el tamaño 134 por 8, que es lo que hace acá, 134 por 8. Después hace el menset de tabla, del contenido ese de esa dirección, y acá lo ponemos en decimal, vemos que son 1072, que es este 134 por 8, lo pone todo a cero, porque Memset lo que hace es tomar la dirección y este valor propagarlo a través de todo este tamaño, ¿no es cierto? O sea que desde el inicio va poniendo ceros hasta 1072 más adelante, que es todo el espacio que aloco. Después agarra el for, primero lo vemos acá, después lo vemos ahí. Vemos que agarra el for y va recorriendo los 134, va a tomar i de 0 hasta que mientras valga hasta 134, y lo va a ir incrementando, y va a ir asignando la tabla de i otro new con la multiplicación esta, que en este caso es 231 por 4. Habíamos dicho que el segundo new era este M231 por el tipo de dato 4, 231 por 4, va alocando, y cada una también hace la saturated mul, y cada una de estos new, de estas direcciones, la va alocando en tabla de i, que recordemos que tabla de 0, tabla de 1 son punteros enteros. Por eso acá está casteado como int asterisco. Si quiero le saco los cast, pero si no, me fijo y veo que está casteado como int asterisco porque el new devuelve un void asterisco, ¿no? Entonces acá a bajo nivel me lo castea. Bueno, entonces cada uno de los tabla de 0, tabla de 1, tiene una dirección de un array de 231 enteros. Y después, bueno, una vez que ya tenemos todo el espacio en la memoria de los punteros y cada uno tiene su espacio de 231 enteros para guardar, entonces guarda en tabla de 21, o sea, en el tabla de 21 sería el puntero 21 dentro de la tabla, o sea que son todos punteros, y ahí en ese puntero hay un array, y ese array, el elemento 33, le asigna el valor 123. Y después va a hacer, a ver, bueno, bueno, después sí hace tabla de 21, B10, tabla de 21, saca la dirección de tabla de 21, y después B10 es B10 de 33. O sea que esto es lo mismo que B10 es tabla de 21, saca la dirección de esto, y después hace B10 de 33. O sea que lo hace en dos pasos, lo que acá podría hacer en uno solo, ¿no es cierto? Y hace el stream de ese y streamea el valor. Y después hace delete, ¿no? Agarra foría igual a 0 hasta 134, primero borra todos los tabla de 0, tabla de 1, todos los que hizo finalmente, y después hace delete de tabla, ¿no es cierto? Esto es todo lo mismo, el código prácticamente es lo mismo que está acá. Ahora vamos a verlo a bajo nivel, porque tiene sus cositas. Un minutito. Bueno, acá vamos a ir pasando a decimal para que se vea bien. Vemos que n es 134 y m es 231. Son los tamaños de la tabla bidimensional que vamos a crear, ¿no es cierto? Entonces mueve n a r a x
lo mueve, digamos, con signo moves X, pero acá no hay problema porque es positivo, así que acá va a quedar igual. Entonces este vamos a poner size of array. Array, ¿cómo le habíamos llamado acá al array primero? Tabla, size de of tabla, tabla, por ponerle un nombre, size of tabla. Este sería el tamaño de tabla, que sería 134, ¿no? Este tabla, recordamos que era, en realidad sería 134 y después hay que multiplicarlo, ¿no? Porque ahora lo vamos a multiplicar. En realidad esto no sería así. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle directamente, pongámosle NB. O sea que es el mismo N directamente. Es una copia de N, o sea, N de B. Bueno, entonces ese AX lo mueve, AX mueve 8 y multiplica ese N de B por 8, que es lo que está haciendo, ¿no? Multiplicando por el tamaño del puntero, ¿no es cierto? O sea, 8 es el tamaño de tipo de dato por 134 me va a dar lo que va a alocar, ¿no es cierto? Y entonces esa multiplicación, bueno, es este saturated mul que muestra acá. Saturated mul, Ida lo muestra acá, vamos a verlo. Dice Saturated Mood retorna el valor de la multiplicación si puede ser calculado con seguridad y si no, devuelve f, el máximo valor entero. O sea que es una multiplicación con chequeo. Y vemos acá bajo nivel que sí, que hace la multiplicación, se fija si este se mueve si hay overflow, si el bit de overflow está, o sea que si se pasó, después lo vamos a ver bien esto, los flags y todo. Por ahora vemos que esto chequea si hay overflow, o sea, si hay overflow, mueve RCX a RAX, este FFFF. Y entonces él está, digamos, bypaseando el tamaño original con FFF, que es lo que decía ahí. Si no hay overflow, un minutito. Si no hay overflow, queda, por supuesto, en RAX el tamaño de la multiplicación y se pasa a RCX y se hace new. O sea que es una multiplicación con chequeo. Después vamos a ver bien el tema de los flags y de overflow carry y todo eso. Por ahora, sepamos que cuando hay un error, detecta, en este caso, el flag O, que es el flag overflow, lo detecta y entonces si está activado, esto se mueve si está activado overflow, o sea, si hubo overflow en la cuenta. Y en ese caso, mueve el FFFF a RAX. Y si no, queda RAX como estaba con la multiplicación. Y entonces se hace el new se hace el new utilizando el valor de la multiplicación esa, que es el saturated mul, ese es el chequeo, la multiplicación chequeada. Y después acá sí tendría tendría la tabla, ¿no? Tabla. Bueno, allá hay otra variable tabla que vemos que lo guarda acá temporalmente, después lo vuelve a levantar y lo guarda en tabla, así que vamos a poner temp de tabla, porque es temporal. O sea que temporalmente lo guarda acá en temp tabla, después lo vuelve a levantar y lo guarda en tabla, que es lo mismo, ¿no? Tabla, acá está. O sea que tabla es un array, un puntero a puntero en entero, como hemos visto. Bueno, entonces ya tiene, tabla ya de por sí tiene la dirección de lo que alogó acá. Este new devuelve un void asterisco, entonces ya esto es una dirección. O sea que como tabla es una variable que es un puntero, entonces ya tenemos una dirección, ¿no es cierto? Bueno, después ¿qué pasa? Agarra a n y hace toda la multiplicación de vuelta para hacer el memset, este memset que está acá, ¿no? Calcula 1072, hace n, hace el shield por 3, que es lo mismo que multiplicar por 8, 2 al cubo. Esto es lo mismo que multiplicar por 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 2 por 4 por 2, 8. O sea que está multiplicando 4 por 8. Si alguien tiene alguna duda, puede ponerle los comentarios, autocomments. Vemos Shift Logical Left. Bueno, en realidad también, aparte de ser Shift Logical Left, el shield es lo mismo que multiplicar por 2 en este caso, al valor que está acá. O sea, este valor es hacer shield de este valor a coma algo es lo mismo que hacer este valor por 2 al valor este, o sea, 2 al cubo en este caso. 2 al cubo es 8, es lo mismo que multiplicar por 8. Bueno, saquémosle esto.
O sea que acá está multiplicando por 8 y ese size lo mueve ahí a size y hace memset. La dirección donde empieza a ser memset es tabla y el valor que va a colocar en toda la tabla es el 0, ¿no? Entonces va a hacerlo, va a setear todo a 0. Bueno, el layout está torcido. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, ¿no es cierto? Tenemos todo esto, hasta acá ya llegamos. Bueno, esto yo lo borré y ahora va a ser el for, este for, que acá lo tenemos también, este for, vemos que acá empieza, agarra el contador, lo pone a 0, el valor inicial, y va a hacerlo hasta mientras sea menor que 134. Vemos que agarra el n, que era 134, n era 134, y que compara el i con 134. Por ahora es 0, o sea que cuando sea más grande va a salir y va a venir acá. Mientras que no sea más grande, va a ser este loop, va a venir acá. O sea, mientras sea menor que 134, va a ser el loopcito este, va a venir acá y va a ser esto. O sea que para cada valor de n entre 0 y 134, hasta mientras sea menor, va a agarrar y va a levantar el otro m, o sea, va a agarrar el m y el m era 231, y vemos que hace 231 por 4, va a agarrar este 231, lo guarda acá, vamos a ponerle mdb, y entonces este mdb lo multiplica por 4 y hace lo mismo, la saturated mul, lo compara, se fija si hay overflow, y hace el new, y acá entonces guarda el, sería el puntero a array de enteros, pongámosle así genéricamente. O sea, es un puntero a un array de enteros, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Que sería 4 por 231. O sea que este array va a tener 231 enteros, el array este, y esto me devuelve la dirección. Este RAX tiene la dirección de ese espacio reservado. Y después, ¿qué hace? Lo va a guardar en tabla, o sea que agarra al principio el 0, por ejemplo, agarra la dirección de tabla y eh, agarra la dirección del puntero este al array, que lo acaba de guardar ahí, y lo guarda en este caso, en tabla más 0. El contenido de tabla más 0 por 8, en el principio va a ser 0 por 8, o sea, el contenido de tabla, el primero de los punteros va a ser el 0 por 8, el inicio de la tabla sería tabla de 0, sería el contenido de tabla más 0 por 8, 0, o sea que es el contenido de tabla, sería tabla de 0, y ahí guarda la primera dirección de ese array. Bueno, entonces esto va a pasar por lo mismo. Cuando después va a sacar otra dirección para array de 1 y entonces lo va a guardar, este i va a valer 1 y lo va a guardar 8 más adelante, va a guardar la segunda dirección. Como dijimos, cada uno de estos punteros que estaba acá, cada uno de estos punteritos, tabla es un array de punteros y cada uno está 8 más adelante que el otro, por eso acá le va sumando 1 por 8, 0 por 8, 1 por 8, o sea que va de 8 en 8, o sea que ahí va guardando todos los punteros. Una vez, bueno, incrementa ahí y sale. O sea que vamos a hacerlo que se agrupen. Vamos a poner más este, lo vamos a agrupar, group node, y pongamos alocación de arrays, de array de entero. Entonces, por lo menos lo sacamos del medio y ahí ya sabemos que ahí se hace toda la alocación de todos los arrays de enteros dentro de este bloquecito. Bueno, una vez que hizo toda la alocación, va a hacer esta asignación, o sea que agarra y tiene que pivotear primero al 21, al puntero 21, y entonces agarra y vemos que 21 por 8, como es la posición 21, que yo quiero hacer el índice 21, pero lo tengo que multiplicar por el tipo de dato, que es en puntero, entonces tengo que ir a 21 por 8, entonces RAX tiene 21 por 8, ¿no es cierto? Eso queda en RAX. Y entonces vemos que tabla acá, ahora vamos a ver qué hace con RCX, pero primero acá vemos que tabla, la dirección del inicio de tabla la saca acá y le suma 21 por 8, con lo cual en RAX lo que tenemos es el puntero al elemento 21. O sea, este sería el puntero, porque recordemos que el contenido de cada uno de estos sería el tabla de 21. Esto sería, porque va 21 por 8. Esto vamos a ponerlo
en decimal para que se vea. O sea, 21 por 8, lo que hago es moverme por todos los punteritos, por todos estos punteritos, 8 a 8 hasta el puntero, hasta el 21, ¿no es cierto? Que sería el tabla de 21, sería el 21 de este array de punteros. O sea que yo acá en RAX ahora tengo la dirección del array de 21. Y después le sumo 4 por 33 para moverme dentro de ese array, porque en ese va de 4 en 4. Recordemos que era este segundo array iba de a 4, y entonces voy a sacar dentro del array este de enteros, voy a ir al 33, que cada uno de estos es un array, y voy de 4 en 4. Y entonces en ese caso, ahí a la dirección de tabla de 21 más 33 por 4, voy a ir al elemento 33 del entero y le guardo el valor 123. Y después hago lo mismo, vemos que hago de vuelta lo mismo para leerlo, ¿no? Esto lo pongo en decimal y esto lo pongo en decimal para que se vea bien. Entonces vuelvo a hacer los dos índices, 8 por 21 y 4 por 33, y guardo, en este caso, hago de vuelta tabla y saco la dirección del elemento 21, y después acá lo vemos, ¿no? Porque primero guardé, vamos a ir renombrando. Esto sería 4 por 33, o sea, este sería el índice array por 4. Índice del array por 4. Ese sería, vamos a verlo bien, índice de array por 4, porque es 4 por 33, y este AX tiene 8 por 21, o sea que yo de la tabla acá en RAX acá me está dando la dirección del elemento, este sería tabla de 21, ¿no es cierto? La dirección de tabla de 21. Puntero, vamos a poner puntero, tabla de 21, porque no me deja poner símbolos raros. O sea que acá tenía la dirección o sea, tenía la dirección de tabla, a esa dirección de tabla le sumé 21 por 8, y entonces esto me da la dirección del elemento del puntero ese interno, ¿no? Que apunta al array el 21. Y entonces, ¿qué pasa? Acá val, ¿qué tiene? La string esta, tabla 21 de 33, lo que va a imprimir es esta string, tabla 21 de 33, lo imprime con el count y después hace la cuenta. El puntero de tabla 21 le suma el índice, que es el índice de array por 4, o sea, este 4 por 33, y me saca el valor que tengo que imprimir y lo pone en edx y lo imprime como entero. O sea que esto me está haciendo lo mismo que hacía acá. Lo que pasa es que lo guardo en variables porque tenía que trabajar primero e imprimir la string, ¿no es cierto? Entonces por eso lo guardo en variables y después lo vuelvo a sumar. Hizo esto mismo que hacía acá. Bueno, y después ya hace el delete, después viene acá y hace el endl, y después va a hacer otro for, y acá dentro de ese for vamos a ver que cuando sea más grande va a salir acá, pero este va a empezar con i igual a 0, y n es el 134, mientras que sea menor que 134 va a ir y va a borrar todos los bloques uno por uno. Vemos que ahí agarra uno y va pivoteando de a 8 y va sacando todas las direcciones de tabla. Tabla por 0, 0 por 8 es el contenido de tabla, será tabla de 0, tabla de 1. Todas esas direcciones las va poniendo acá en block y esas direcciones las va borrando. Con delete las va liberando. O sea que ese tabla de 0 que tenía un puntero, un array, lo borró acá y los va borrando todos uno por uno en estos bloquecitos. Cuando ya terminó de borrar todos estos internos, todos estos que había creado acá, que es esto. Después va a ir y va a borrar la tabla principal, que es cuando ya es más grande o igual, o sea, cuando es igual a 123 era, a 134, cuando ya sea igual a 134, va a venir acá, perdón, era n, o sea que sí, a 134, cuando ya sea más grande, va a venir acá y va a borrar el tabla directamente, que esto es igual a tabla de B, pongamos tabla de C, lo que sea, porque ya hay otra tabla, y va a ir y va a borrar
y va a borrar la locación principal, la que había hecho al principio, que es esta, ¿no? Y entonces directamente con la dirección hace delete y compara si es 0 y ya directamente termina. Bueno, esto lo hicimos sin debuguear. Igual si lo debugueamos lo pueden debuguear ustedes. Está bueno que lo vayan debugueando. Y de esa forma van practicando más o menos y ver cómo, qué es lo que va pasando, ¿no es cierto? Una vez que terminemos todo el capítulo de punteros 2, porque tenemos ahí varios ejercicios, hay varios acá y todos llevan, bueno, hay uno más, pero bueno, ya este lleva un rato, así que este vamos a hacerlo en otro video. Después vamos a seguir, que hay mucho para ver, vemos que hay muchas cosas. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Y bueno, seguiremos entonces con las siguientes partes, inclusive más adelante tengo que hacer como es el tema de los overflow carry, cuando hay desborde de las operaciones, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando hay desborde, con el flag O, que es el de overflow, el C de carry, vamos a verlo también en un video. Por ahora, tómenlo esto como que es una multiplicación y si da mal, entonces te devuelve el valor FFFF, lo pone a RCX y cuando haga new va a tirar error. Bueno, listo. Por ahora lo dejamos para el próximo video y nos vemos mañana. Por ahora estamos día a día porque todavía no empecé a trabajar, pero la semana que viene ya se acaba las vacaciones y empezaré a sacar uno por semana. Chao.